Hoy vamos a explicar las clases de oraciones simples y para ello tenemos que tener en cuenta distintos criterios de clasificación. Esto ocurre con otras muchas cosas que queremos clasificar. Imaginaos que queremos clasificar los animales del mundo y nos dicen haz una clasificación. Necesitamos saber qué criterios tenemos en cuenta. La clasificación es distinta si, por ejemplo, atendemos al medio en el que viven, a sus características físicas o, por ejemplo, a cómo se reproducen. Pues lo mismo pasa con las oraciones simples. Tenemos que tener en cuenta distintos criterios. Los criterios que tenemos presentes son, en primer lugar, la naturaleza del sujeto, en segundo lugar, la naturaleza, el tipo de predicado y, en tercer lugar, la modalidad del enunciado. Dependiendo de cada uno de estos elementos tenemos distintos tipos de oraciones. Entonces, según la naturaleza del sujeto, existen oraciones activas y pasivas y también las impersonales. Las impersonales son las que no tienen sujeto, por eso lo pongo aquí entre paréntesis, porque no es que tengan un tipo de sujeto determinado, sino que directamente no lo tienen. Después, según la naturaleza del predicado, tenemos las predicativas y copulativas, las transitivas e intransitivas y las reflexivas y recíprocas. Y por último, según la modalidad del enunciado, que luego explicaremos qué es esto, tenemos las aseverativas, interrogativas, exclamativas, imperativas y desiderativas. Y a continuación vamos a explicar cada uno de estos tipos. Bien, empezamos con los tipos de oraciones según el sujeto. Estaban, como recordaréis, las oraciones activas y las oraciones pasivas. Empezamos con las activas. Dentro de las oraciones activas tenemos unos sujetos, un sujeto que realiza la acción verbal, es decir, que la ejecuta. Y el verbo está siempre en voz activa. Aquí tenemos dos ejemplos. Laura siempre corre en maratones o Laura finalizó la carrera. Fijaos, el sujeto en ambos casos es Laura y el verbo es, en el primer caso, corre y en el segundo, finalizó. Como podéis ver, en los dos ejemplos, Laura es la que realiza la acción. En este caso realiza la acción de correr y en este caso realiza la acción de finalizar una carrera. Es decir, ella es la que ejecuta, la que lleva a cabo esa acción nombrada por el verbo. Vamos a ver lo que ocurre en las pasivas. Es justo lo contrario. En las oraciones pasivas el sujeto no realiza la acción, sino que lo que hace es padecerla, sufrirla, experimentarla. Hasta ahora, siempre que explicábamos en qué consistía la voz pasiva, nos referíamos a uno de los tipos de las pasivas, pero ahora vamos a ver el segundo tipo. La pasiva perifrástica es uno de los tipos y la pasiva refleja es otro de ellos. Esta no la habíamos estudiado hasta ahora, vamos a estudiarla hoy, pero esta sí que ya la conocéis. La pasiva perifrástica es aquella que se construye con un verbo en voz pasiva. Recordad que los verbos en voz pasiva son aquellos que están formados por dos elementos. En primer lugar, el verbo ser, conjugado de cualquier forma, y en segundo lugar, el participio de cualquier verbo. Por ejemplo, será difundido, fue avisado. Este tipo de cláusulas están formadas siempre por un sujeto paciente, por ese mismo motivo, porque padece la acción, por un verbo en voz pasiva, como decíamos, y casi siempre tienen también un complemento agente, que si no está expreso en la oración, puede estar implícito. El complemento agente, como recordaréis, es aquel complemento del verbo que es siempre una frase preposicional iniciada por la preposición por. Aquí tenemos dos ejemplos. Juan fue detenido por la policía. Fijaos, ahora el verbo ya no es solo fue o solo detenido, sino que es fue detenido, un verbo en voz pasiva que tiene este ser y el participio del verbo detener. Después tenemos un sujeto paciente, Juan, porque Juan no es el que detiene a nadie, sino que es el que sufre la acción de ser detenido. Él es detenido. En realidad, quien realiza la acción es la policía, ¿sí? Fijaos, por la policía, por lo tanto, sería el complemento agente, es decir, el que actúa. La policía es la que detiene. Juan es el que sufre la detención. Y vamos con el segundo caso. Los árboles fueron podados por los trabajadores. Los árboles, sujeto paciente que padecen la acción de ser podados, ellos no podan a nadie ni nada, es decir, sufren la acción, y
Fueron podados, verbo en voz pasiva, fijaos, un verbo ser y un participio del verbo podar. Y tenemos aquí el complemento agente, por los trabajadores, ¿sí? Una frase preposicional iniciada por la preposición por, que además nombra a quienes realizan la acción, en este caso de podar. Bien, esta es la pasiva que hemos visto, como os acabo de decir, hasta ahora y que se llama pasiva perifrástica. ¿Por qué se llama así? Porque está construida con una perífrasis, ¿sí? Una perífrasis es un conjunto de dos verbos, en este caso ser y participio. Bien, pero existe un segundo tipo de oraciones pasivas. En este caso se llaman pasivas reflejas y están construidas con el pronombre se, es decir, pronombre átono de tercera persona, y un verbo en voz activa. Fijaos, ya no tenemos la perífrasis de voz pasiva, sino que hay un verbo en voz activa, eso sí, siempre en tercera persona, tanto de singular como de plural. Bien, este tipo de pasivas no tiene complemento agente. Entonces, recordamos, tienen pronombre se, están formados por un verbo en voz activa en tercera persona y carecen de complemento agente. Fijaos, se han podado los árboles. Lo que ocurre aquí es que tenemos este pronombre se, el verbo han podado en voz activa, en tercera persona, y no hay un complemento agente, no hay nada que empiece por ni nada así. Pero fijaos, el sujeto es los árboles y los árboles siguen siendo sujetos pacientes. ¿Por qué? Porque los árboles no podan nada. Los árboles son ellos los que sufren la acción de podar. Bien. Segundo caso, se propagará el rumor de la detención. Lo mismo que antes, tenemos un pronombre se, tenemos un verbo en voz activa, propagará en tercera persona, y no hay complemento agente. Pero sin embargo, tenemos un sujeto que sufre la acción del verbo. Fijaos, el rumor de la detención. El rumor de la detención se propagará. El rumor no propaga nada, sino que es él el que sufre la acción, digamos, de ser propagado, ¿sí? Entonces, fijaos que en estos casos de pasiva refleja siempre tenemos un sujeto paciente que sufre la acción del verbo. Esto es muy importante, tenerlo en cuenta. ¿Por qué os digo que es muy importante? Porque va a ser la clave para diferenciar las pasivas reflejas de lo que viene a continuación, que son las oraciones impersonales. Recordad que os decía antes, las oraciones impersonales os lo he puesto aquí como un tipo de oración según el sujeto, aunque es un poco impreciso, porque realmente las oraciones impersonales no tienen sujeto, ni lo admiten. Repito, no tienen ni lo admiten. Esto quiere decir que aunque quisiéramos ponérselo, no podemos hacerlo. Es decir, no es como un sujeto elíptico que no está, pero podemos ponerlo. No, en estos casos no ocurre. Vamos a señalar ahora los tipos de oraciones impersonales que existen. Los cuatro primeros ya veréis que no nos van a dar ningún problema, son muy sencillos de identificar, pero el último tipo es el que nos complica un poco más la vida. Vamos uno a uno. En primer lugar tenemos el verbo haber bajo esta forma, hay. Hay demasiada gente en tu casa, fijaos, no tiene sujeto. Esto de demasiada gente sería el complemento directo, la hay en tu casa. ¿Sí? Pero nada más, no hay posibilidad de añadir un sujeto a este verbo hay. No hay nadie que pueda realizar esta acción de haber. Lo mismo ocurre con el verbo ser. Sabéis que el verbo ser puede conjugarse en distintas formas, pero si lo conjugamos en tercera persona de singular, es en ciertas oraciones forma oración impersonal. Fijaos, todavía es temprano para llamarlo. ¿Quién es temprano? ¿Él es temprano? No, no tiene sentido. Por lo tanto, tenemos oración impersonal. No tiene persona, no hay posibilidad tampoco de ponérsela. Lo mismo con hacer. Hace mucho calor en ese país en verano. Fijaos, tampoco puede ponérsele un sujeto. Si lo pusiésemos en plural, hacen, podríamos decir, hacen muchos calores en ese país en verano. No. Por lo tanto, aquí no hay sujeto ni posibilidad de ponerlo. Estamos, por lo tanto, ante una oración impersonal. Vamos con el cuarto tipo de oraciones impersonales. Se trata de aquellas
cuyos verbos se refieren a fenómenos meteorológicos, como por ejemplo llover, nevar, granizar, etc. Aquí tenemos este caso. Ayer estuvo lloviendo toda la tarde. En este caso, en lugar de un verbo simple, en vez de poner ayer llovió toda la tarde, tenemos una perífrasis, estuvo lloviendo. Pero bueno, el verbo principal es este lloviendo, ¿sí? Bien, el verbo que le da el significado, quiero decir. Entonces, llover, tampoco hay nadie que llueva, ¿no? Llover, llueve y ya está, no hay un sujeto que realice esta acción, por lo tanto, impersonal. Y vamos con el último tipo, que ya os digo que es el más complicado, no por nada, sino porque es muy sencillo confundirse con estos casos con la pasiva refleja que hemos visto hace un momento. Hay una diferencia que es la que nos va a ayudar a diferenciarlas y es una diferencia muy fácil de ver también. Fijaos, este quinto tipo de oración impersonal es aquella que se construye con el pronombre se, ¿vale? Que es lo que pasaba con las pasivas reflejas también. Ejemplo, se informará a su familia o se come bien en ese bar. En estos casos no hay sujeto, porque cuando decimos se informará a su familia no decimos quién va a informar a su familia. Simplemente decimos que se informará en general. Y lo mismo aquí, se come bien. ¿Quién come bien en este bar? Pues no se dice que se come en general bien en ese bar. Pero recordemos en la diapositiva anterior lo que pasaba con las pasivas reflejas. Se han podado los árboles, fijaos, se ha podado el árbol. Al cambiar el predicado de número, cambia también el sujeto. Por lo tanto, aquí está claro que hay sujeto. Y lo mismo ocurre aquí. Se propagará el rumor de la detención. Si ponemos el número del verbo en plural, se propagarán los rumores de la detención. Fijaos cómo cambia automáticamente el sujeto, por lo tanto, sí que estaríamos ante una pasiva refleja y no ante una impersonal, porque sí que hay claramente un sujeto.